Bien, buenas noches. Vamos a hacer una síntesis del tema que estamos abordando. Estamos viendo el presupuesto público. Hemos establecido que para las entidades públicas el presupuesto es un instrumento de primer orden, ya que sin este marco legal no se pueden recibir ingresos, no se pueden ejecutar gastos, no se puede contraer deuda. Prácticamente ninguna operación financiera puede realizarse por parte de las entidades públicas fuera de lo que establece el presupuesto anual. En ese sentido, el papel que desempeña el presupuesto para el gobierno es muy distinto, como decíamos ayer, al que desempeña para una empresa privada, donde nada más es un instrumento indicativo que ayuda a tomar decisiones, ayuda a ordenar la gestión del periodo, pero no es un instrumento realmente tan restrictivo como lo es para el gobierno. En ese sentido, el presupuesto tiene un aspecto legal, tiene un aspecto financiero, tiene un aspecto económico y también administrativo para poder gestionar los recursos públicos. Entonces, son diferentes dimensiones las que están incluidas dentro del presupuesto público. Analizábamos también que para poder gestionar los presupuestos públicos, pues hay un ciclo, lo llamamos el ciclo presupuestario. Es una rutina que todos los gobiernos tienen que seguir y que consiste en 5 fases o 5 etapas. La primera de ellas es la formulación y es la que estábamos analizando en detalle el día de ayer. Decíamos que para poder formular un presupuesto se requiere una gran cantidad de información y una serie de actividades que comienzan casi un año antes al ejercicio fiscal que se está presupuestando. Las principales actividades dentro de la formulación del presupuesto público consiste primero en definir la política fiscal del gobierno, cuáles van a ser sus objetivos para el ejercicio fiscal y hacia los cuales se van a orientar los recursos. En segundo lugar, decíamos que el gobierno tiene que definir un marco macroeconómico de mediano plazo y dentro de esa definición del marco macroeconómico, pues fundamentalmente se requiere proyectar las variables clave de la economía que tienen incidencia en las finanzas públicas. Por ejemplo, el gobierno tiene que estimar cuál va a ser la tasa de crecimiento de la economía, porque de esa manera va a poder proyectar los impuestos, y los impuestos constituyen la principal fuente de ingreso que van a sustentar todo el presupuesto. Como veíamos ayer, lo correcto es que el gobierno primero proyecte sus ingresos o sus fuentes de recurso y posteriormente programe sus gastos. No se puede hacer al revés. Sin embargo, hay que decir que en Honduras durante muchos años se hacía precisamente de esa manera. Al final no prevalecía el criterio técnico, sino que prevalecía más el enfoque político. Entonces era muy frecuente que la Secretaría de Finanzas primero programara los gastos y luego los cerraba a la fuerza, programando cualquier cosa en los ingresos, solamente para cumplir con el requisito y cerrar ese presupuesto. Pero desde hace algunos años, en realidad, el gobierno ha ido implementando mayores controles. Como hablábamos antes, hay una ley ahora de responsabilidad fiscal, lo cual obliga al gobierno a pues ser muy preciso, muy técnico cuando está elaborando su presupuesto. Y entonces en la actualidad sí se cumple la regla de que primero se tienen que estimar los recursos y luego los gastos. También veíamos que dentro del marco macroeconómico se tiene que proyectar la inflación, porque el presupuesto se expresa en unidades monetarias nominales y por lo tanto, si no se realizan los ajustes por inflación a las partidas del presupuesto, lo que va a ocurrir es que el gobierno no va a poder adquirir la cantidad necesaria de insumos que son fundamentales para poder entregarle los bienes y servicios a la comunidad, a la sociedad, y poder realizar todas las otras actividades que el gobierno debe realizar. Entonces, el presupuesto tiene que considerarse también en su aspecto real, y para eso se tiene que considerar cuál va a ser la pérdida en el valor del dinero para poder hacer el ajuste pertinente, ya que un presupuesto puede estar creciendo en unidades monetarias,
pero si ese crecimiento no permite compensar la inflación, significa que en términos reales ese presupuesto está disminuyendo, es decir, en términos de lo que se puede adquirir con esos recursos. A partir de ahí retomamos. Entonces, la siguiente variable que está incluida dentro del marco macroeconómico que el gobierno tiene que estimar es la situación de las cuentas externas, porque de esta manera el gobierno puede proyectar el tipo de cambio esperado para el año que está presupuestando. El tipo de cambio se refiere a la cantidad de lempiras que tenemos que entregar para poder adquirir una unidad de la moneda extranjera, que generalmente es el dólar. Entonces, ¿por qué se necesita proyectar el comportamiento del tipo de cambio? Porque hay algunas partidas en el presupuesto público que se tienen que pagar en moneda extranjera, es decir, se tienen que hacer pagos al exterior. Sin embargo, el presupuesto público tiene que expresarse completamente en moneda nacional. El presupuesto se elabora en lempiras, sin embargo, hay que consignar las partidas equivalentes que permitan adquirir la cantidad de dólares que el gobierno va a necesitar para poder hacer los pagos al exterior durante el ejercicio fiscal. Algunas de las cosas que el gobierno tiene que pagar al exterior pueden ser cuentas a proveedores y principalmente la deuda pública externa. La deuda pública externa, el servicio que incluye tanto el abono al principal de la deuda como los intereses y las comisiones, no se pueden pagar en lempiras, evidentemente se tienen que pagar en dólares, pero en el presupuesto la partida va a quedar en lempiras. Entonces, por eso el gobierno tiene que saber el tipo de cambio, tiene que proyectar, perdón, el tipo de cambio de ese año para poder saber cuánto es lo que debe programar en moneda nacional para poder efectuar esos pagos al exterior. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno está elaborando el presupuesto del año 2020. Estaríamos entonces en el 2019 porque se hace un año antes. Entonces, el gobierno establece que tiene que amortizar deuda externa por valor de $1.000 millones. Entonces, ¿qué valor va a quedar consignado en el presupuesto? Pues como el presupuesto tiene que establecerse en lempiras, el gobierno tiene que tener una estimación del tipo de cambio de ese año. En este caso, vamos a suponer que es de 24.7 lempiras por un dólar. Entonces, lo que el gobierno tendría que presupuestar para poder hacer ese pago de $1.000 millones sería 24.700 millones de lempiras, porque a ese tipo de cambio que está proyectando el gobierno, esa cantidad de lempiras le permitirían adquirir los $1.000 millones y luego efectuar los pagos de la deuda externa. Entonces, por esa razón, el gobierno tiene que incluir dentro de su marco macroeconómico esta variable para que todas aquellas partidas que tenga que pagar al extranjero puedan quedar apropiadamente registradas en la moneda nacional. Y por último, la otra variable importante que tiene que incluirse dentro del marco macroeconómico que sustenta el presupuesto público es establecer una meta de déficit. El presupuesto público tiene que incorporar una meta de déficit. Ahora bien, yo quisiera preguntarles a ustedes, porque como hemos dicho, ustedes ya han sido capacitados, seguramente ya han llevado muchas clases de finanzas y conocen perfectamente bien que hay una condición fundamental que tiene que cumplir todo presupuesto. Quisiera que alguien nos comentara, que nos recordara cuál es la condición básica que debe cumplir un presupuesto. Para que usted diga, este presupuesto está cuadrado, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A ver, alguien que nos ayude. ¿Cómo sabe usted que su presupuesto está correcto, que está adecuadamente formulado? Si ocurre qué. Si nuestros ingresos son iguales a nuestro gasto, ¿no? Correcto, exactamente. Para que usted pueda decir, mi presupuesto está cuadrado, usted tiene que igualar sus ingresos
a sus gastos. Usted no puede elaborar un presupuesto de otra manera. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque entonces parece raro cómo es posible que vamos a proyectar o vamos a establecer una meta de déficit en un presupuesto, si supuestamente ese presupuesto tiene que cumplir esa condición, ingreso igual a gasto. Entonces, ¿de dónde va a salir esta meta de déficit? ¿Cómo vamos a estar planificando un supuesto desequilibrio en las cuentas si el presupuesto tiene que cuadrar como cualquier otro? Bueno, la razón de que el gobierno tenga que establecer una meta de déficit tiene que ver con el concepto que se maneja en finanzas públicas sobre el ingreso. Es decir, en finanzas públicas los ingresos se van a entender de la siguiente manera. Les voy a pedir que tomen nota porque me parece que en el material no está esta definición y es muy importante. Eh, en finanzas públicas se considera ingreso. En finanzas públicas se considera ingreso todo recurso, se considera ingreso todo recurso que no tiene un pasivo de contrapartida. Todo recurso que no tiene un pasivo de contrapartida, coma, es decir, que no existe, es decir, que no existe una obligación, no existe una obligación de reembolso futuro. No existe una obligación de reembolso futuro de dichos fondos. No existe una obligación de reembolso futuro de dichos fondos. Entonces, eso es lo que va a establecer la diferencia. Vamos a verlo a través de un ejemplo para que entendamos qué significa eso de que el presupuesto público tiene que llevar una meta de déficit. Primero, vamos a ver el presupuesto público. Vamos a suponer que aquí tenemos un presupuesto muy sintetizado. Obviamente, el presupuesto público es un documento sumamente extenso, son como 9,000 páginas, pero aquí vamos a sintetizarlo. Entonces vamos a pensar que este es un ejercicio fiscal cualquiera y el gobierno determinó que en impuestos pues iba a recaudar 100,000 millones, iba a recibir 5,000 millones de donaciones, iba a contratar préstamos por 15,000 millones, iba a colocar títulos, valores o bonos por 20,000 y entonces cierra con 140,000 y eso es lo que va a consignar en su gasto. Y el balance de ese presupuesto, como cualquier otro, pues es cero. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a pasar a el enfoque de finanzas públicas para que miremos la diferencia. Entonces yo me voy a las finanzas públicas y digo, bueno, yo voy a identificar todo aquello que sea ingreso a partir de la definición que acabamos de establecer. Entonces, los impuestos que están ahí en el presupuesto público, en materia de finanzas públicas, yo puedo considerar que los impuestos son ingresos. Yo diría sí, sí puedo considerar los ingresos porque los impuestos no conllevan un pasivo de contrapartida. Una vez que el gobierno recauda los impuestos, no queda obligado con el contribuyente a entregarle algo equivalente a ese contribuyente particular. El gobierno queda obligado a entregarnos bienes y servicios a todos, a toda la ciudadanía, pero no a la persona que contribuye. Es decir, si usted paga al año 50,000 lempiras de impuestos sobre la renta, el gobierno no le va a registrar una cuenta de pasivo de 50,000 lempiras y va a decirle, ah, bueno, yo en el futuro le tengo que devolver a este contribuyente de alguna forma esos 50,000 lempiras. No,
todos los tributos que el gobierno recauda van a constituir una sola caja, un solo fondo que llamamos el Tesoro Nacional, y esos fondos le van a servir al gobierno para cubrir la mayor parte de sus operaciones y entregarnos diferentes servicios. Pero cada vez que usted contribuye al Tesoro Nacional, no se origina una obligación del gobierno para con usted en lo individual, usted que está contribuyendo. Entonces los impuestos, pues claramente van a ser ingresos en finanzas públicas. Ahora, las donaciones. Las donaciones también las registraría en finanzas públicas porque cumplen con esa condición de son recursos que el gobierno va a recibir y no tiene que pagárselo, ¿no? Cuando el gobierno recibe una donación, pues es una especie de apoyo, de ayuda, y quien le está haciendo la donación no le va a pedir al gobierno que se la devuelva. Entonces, estos 5.000 millones los voy a registrar también en finanzas públicas. Ahora, los préstamos. Los préstamos los voy a registrar en finanzas públicas como ingresos para el gobierno. No, no los puedo registrar como ingreso porque el préstamo sí es un pasivo. Si el gobierno contrata préstamos por 15.000 millones, está obligado a devolverle al acreedor en el futuro esos 15.000 millones. Entonces las finanzas públicas dicen, no, los préstamos yo no los voy a registrar como parte de los ingresos del gobierno. La colocación de bonos es la misma figura. Si el gobierno coloca bonos, títulos, valores de deuda, también está contrayendo un pasivo, porque en el futuro el gobierno tiene que recuperar o rescatar esos títulos, valores, tiene que pagarle a los que le compren esos bonos esos 20.000 millones. Entonces, la colocación de bonos tampoco yo lo consideraría en materia de finanzas públicas parte de los ingresos. Entonces, significa que en finanzas públicas los ingresos totalizarían nada más 105.000 millones. Los gastos los voy a traer completos, voy a agarrar los 140.000 millones y los voy a poner en finanzas públicas y luego voy a sacar un balance. ¿Y qué es lo que observo? A pesar de que el presupuesto público está cuadrado y está en cero, cuando lo veo desde el punto de vista de las finanzas públicas, usted puede observar que yo tengo un déficit, en este caso, de 35.000 millones. Así que como puede ver, un presupuesto público puede estar cuadrado y aún así implícitamente hay un déficit incorporado. Entonces, ese déficit es el que el presupuesto tiene que proyectar y tiene que estimar de antemano. Es decir, tiene que haber una meta de déficit ya incluida en el presupuesto. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante de todo esto es que el presupuesto lo que sí me va a decir es cómo va a ser el gobierno para financiar ese déficit. Eso sí tiene que estar incluido. ¿Cómo lo va a financiar? Pues lo va a financiar 15.000 millones con préstamos y 20.000 millones colocando bonos. De esa manera, las finanzas públicas también me van a cerrar, porque yo ya estoy diciendo, o el gobierno, perdón, ya está diciendo cuáles van a ser sus fuentes de financiamiento. Entonces, cuando el proyecto de presupuesto público llega al Congreso Nacional, el Congreso Nacional jamás va a aprobar un presupuesto si no tiene establecida las fuentes de financiamiento de ese déficit. Entonces, el presupuesto tiene que ir cuadrado en los dos sentidos. Tiene que ir en cero, tal como corresponde al ejercicio presupuestario, pero además el déficit que está incorporado en el presupuesto desde el punto de vista de las finanzas públicas tiene que incluir las fuentes de financiamiento de ese déficit que ya debe estar incluido en el documento. De lo contrario, el Congreso jamás puede aprobar un presupuesto. Por ejemplo, si yo tuviera los 35.000 millones, pero el presupuesto no tuviese la partida de préstamos, entonces yo no puedo aprobarlo. Si yo soy el Congreso, no lo podría aprobar porque significa que hay 15.000 millones que me van a quedar ahí flotando y los presupuestos públicos tienen que cerrar. Bien, esa es entonces la etapa de definición del marco macroeconómico, ¿no? Estimar la tasa de crecimiento para proyectar los impuestos, estimar la tasa de inflación para consignar el ajuste por pérdida de valor del dinero, estimar el tipo de cambio para poder saber cuánto debe presupuestar el gobierno en moneda extranjera y establecer la meta de déficit que va a ir incluida ya en ese presupuesto.
La tercera actividad, estamos siempre dentro de la etapa de la formulación, es lo que se conoce como la definición del techo presupuestario global. ¿Qué significa esta actividad? Muchas personas piensan que cuando la Secretaría de Finanzas está elaborando el presupuesto público que va a presentar al Congreso, lo que hace es que le dice a cada institución pública, elabore su presupuesto, me lo manda, yo lo voy a sumar y lo voy a llevar al Congreso y allá me lo aprueba. Pero no, no funciona de esa manera. No es que cada institución se va a poner a hacer su presupuesto y finanzas lo va a sumar, es al revés. Para poder presupuestar, para poder elaborar todo el presupuesto, una vez que ya se ha definido este marco macroeconómico, ya se sabe cuáles van a ser los impuestos, cuál va a ser la deuda, etcétera, entonces se reúnen las instituciones del gabinete económico, que en este caso son la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras y las agencias recaudadoras, el Servicio de Administración de Rentas y la Administración Aduanera, y en conjunto van a determinar el nivel máximo de gasto que puede incurrir el sector público a partir de la programación de recursos. Y entonces a eso se le llama el techo presupuestario global, es decir, la cantidad máxima que van a poder gastar todas las entidades públicas en el ejercicio fiscal. Se tiene que hacer de esta manera porque el gasto, el nivel de gasto público es una variable tan importante y es una cantidad tan grande de recursos que tienen impacto en toda la economía del país. Entonces, para poder estimar el presupuesto, para poder realizar los presupuestos de cada institución, el primer paso es hacer una estimación a nivel global de cuál puede ser el gasto público total que puede soportar la economía del país. Una vez que ya estas instituciones se han reunido y han realizado su trabajo técnico, entonces van a determinar cuál es ese techo presupuestario global que va a servir de base para todo el presupuesto público. Una vez que ya se determinó ese presupuesto global, entonces pasamos a la siguiente actividad, que es la asignación de techos presupuestarios a todas las instituciones del gobierno, del sector público, perdón, que se conoce como el proceso ascendente y descendente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el paso anterior se reunieron las instituciones del gabinete económico y, por ejemplo, determinaron que el techo global del presupuesto para el año que se está presupuestando son 282.871 millones. Ese es el techo global. Una vez que ya se definió ese techo global, la Secretaría de Finanzas, en su calidad de organismo rector de las finanzas públicas, va a comenzar a distribuir ese monto entre cada una de las instituciones públicas. A eso se le llama el proceso descendente, porque va desde la Secretaría de Finanzas hasta cada institución. Entonces, es como si la Secretaría de Finanzas comenzara a repartir esos 288 mil millones y le comenzara a decir a cada institución, de estos 288 mil, vos vas a poder gastar esto, vos vas a poder gastar aquello, etcétera. Por ejemplo, le puede decir a la Secretaría de Educación, a vos te van a corresponder 12 mil millones, a salud le puede decir, a vos te corresponden 11 mil millones y así sucesivamente hasta agotar los 288 mil. El tema Sí, es que no se puede superar este monto global. Sí, ¿alguien tiene pregunta? sí, una consulta. Sí. A mí siempre se me dijo que a las instituciones se les dan tanto. Hay un fondo que les da extra, que supuestamente es como para proyectos o algo así. ¿Es verdad eso? Hay un fondo, ¿cómo así? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Secretaría de Educación. Educación le dan 12.000 millones. Sí. Entonces, de esos 12.000 millones, no sé si es aparte o en el mismo, les dan un fondo a ellos como para proyectos o algo así, o no, para las escuelas o algo así, o no.
No, aquí en esta parte donde finanzas le dice a la institución, este va a ser tu presupuesto específico, ahí tiene que quedar registrado todo. Ahora, si la Secretaría de Educación, una vez que recibe este techo, por ejemplo, si son 12.000 millones, entonces a partir de ese techo individual, la Secretaría de Educación comienza a detallarlo y comienza a estructurar las diferentes partidas. Entonces ahí es donde la Secretaría de Educación tendría que establecer una partida para los proyectos que quiera realizar, que pueden ser, como usted menciona, construcción de escuelas o lo que sea, pero tiene que quedar la partida dentro de los 12.000 millones. O sea que así es como hicieron en el gobierno anterior de robar pistas, supuestamente. O sea, pedían la partida, decían que era para proyectos y ahí se iba el dinero. Ah, bueno, ese es otro punto. Puede venir la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Que tiene los 11.000 millones. Entonces, de esos 11.000 millones, puede destinar 2.000 millones a compra de medicamentos, por ejemplo. El presupuesto solamente le va a decir que Salud está designando o está utilizando una parte de los 11.000 millones para comprar medicamentos, los 2.000 millones. Ahora, todos los tratos, todos los contratos que la Secretaría de Salud haga con los proveedores para poder adquirir los medicamentos, eso ya es otra cosa. Eso ya el presupuesto no puede llegar a ese punto y ahí quienes tienen que actuar son los órganos contralores para asegurarse que cuando la Secretaría de Salud gaste los 2.000 millones en medicamentos, siga todos los procedimientos legales y que no esté desviando fondos, por ejemplo, contratando empresas fantasmas para que le vendan medicamentos sobreestimados y de esa manera poder sustraer el dinero. Entonces, efectivamente, una cosa es dejar las partidas en el presupuesto y otra cosa es asegurarse de que las instituciones gasten correctamente esos recursos y que no estén desviando el dinero a otras cosas, como lo hicieron en el Seguro Social, como ustedes recordarán, que creaban empresas fantasmas que sobrevaloraban los insumos, entonces salía el dinero del presupuesto hacia esas empresas fantasmas y luego era desviado a cuentas particulares. Entonces, efectivamente, aquí tiene que haber, ¿no? un control estricto de cómo se van a gastar los fondos, pero en este punto solamente estamos observando cómo las instituciones detallan sus presupuestos y elaboran sus partidas. Ya cómo lo gastan ya es otra etapa, pero muy importante, obviamente. Quien auditan a todas las instituciones públicas es Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Sí, así es. El Tribunal Superior de Cuentas es la entidad a nivel administrativo que debe velar por la correcta utilización de los recursos de todas las entidades públicas. Lamentablemente, pues todos sabemos que es un elefante blanco, ¿no? Yo no he visto hasta el momento un caso realmente significativo del Tribunal de Cuentas, pero ellos son los que tienen la responsabilidad, efectivamente. Pero ¿quién, o sea, quién manda a que ellos hagan el trabajo para ir a auditar a ellos? ¿O quién le pide a ellos? ¿El Ejecutivo o el Ministerio Público o cómo? Ellos actúan de dos formas, actúan de oficio y actúan a petición de parte. Entonces, las actuaciones de oficio significan que el Tribunal de Cuentas tiene que establecer una programación de qué instituciones son las que va a auditar cada año de acuerdo con la capacidad que tenga, el número de auditores. Como sabemos, pues seguramente el Tribunal Superior de Cuentas tiene un número limitado de auditores y por lo tanto en cada año solamente va a poder revisar las cuentas de, qué sé yo, de 20 o 50 instituciones. Entonces, el tribunal tiene que identificar cada año cuáles son las instituciones que va a revisar, tiene que establecer adecuadamente en función de los riesgos que puedan tener esas instituciones o los fondos que manejen. Pero además, si hay una entidad externa que le presenta una denuncia o el ministerio, entonces puede a instancia también realizar una revisión para poder asegurarse que no se están robando el dinero. Y de hecho, si el Tribunal de Cuentas no se pronuncia, el Ministerio Público no puede actuar porque los diputíteres hace unos años hicieron esa reforma en la ley para protegerse y para blindar la corrupción. Entonces, para impedir que el Ministerio Público pudiese encausar
aquellos que pueden estar cometiendo actos de corrupción, obligaron a que primero revise el Tribunal de Cuentas y hasta que éste se pronuncia, entonces puede entrar el Ministerio Público, lo cual es absurdo. Las dos instituciones deberían de poder iniciar sus causas independientemente, pero bueno, aquí en Honduras, como sabemos, es un problema este tema de la transparencia, ¿no? Ojalá que Eh, deroguen eso. Cualquier persona no puede hacer eso, o sea, necesariamente tiene que ser alguien del extranjero o alguien de la misma institución, alguien grande. Presentar la denuncia ante el tribunal. No, ¿Sí? sí, cualquier persona. El tribunal puede recibir denuncias de las mismas instituciones, puede recibir denuncias del extranjero y cualquier ciudadano. Si usted se da cuenta que una institución está cometiendo algún fraude o está haciendo una contratación ilegal y usted tiene algún tipo de evidencia, perfectamente bien puede ir a denunciar al Tribunal de Cuentas y ellos están obligados a atender esa denuncia e ir a hacer la inspección a la institución denunciada. Gracias. Así es. Sí, así es. Bien, entonces en eso consiste el proceso descendente, ¿no? La Secretaría le va a asignar las cuotas específicas a cada institución y entonces a partir de estos techos, ellas van a comenzar ya a elaborar sus presupuestos específicos. Entonces van a determinar cuánto van a gastar en salario y en todas las demás partidas. Ahora, una vez que las instituciones han recibido este techo específico, se viene un proceso complicado porque hay entidades que pueden decirle a finanzas, finanzas, me estás otorgando 12.000 millones, por ejemplo, si es educación, pero yo necesito 14.000 millones porque tengo que hacer estos proyectos o tengo que hacer esto o aquello. Entonces, si finanzas acepta las justificaciones de la Secretaría de Educación y acepta que el presupuesto correcto no son 12.000 millones, sino que son 14.000, significa que finanzas le tendría que quitar 2.000 millones a otras instituciones porque lo que no se puede superar es el techo global, porque acuérdense que el techo global ya fue definido y es de 288.000. Entonces, si hay una institución pública que quiere más presupuesto, finanzas se lo tiene que quitar a otra y esa otra, pues generalmente no va a estar dispuesta, entonces tiene que darse un proceso de negociación entre todas las entidades para que el presupuesto pueda quedar realmente asignando los recursos que cada entidad requiere y generalmente las instituciones no están conformes con su cuota presupuestaria y todas van a querer más, pero van a tener que justificarlo ante finanzas y esta va a tener que hacer todos los ajustes necesarios hasta que todas las instituciones queden ya con sus presupuestos asignados. Recordemos que este es el sector público en Honduras, entonces este proceso de asignación de techos se tiene que efectuar para todas las entidades públicas, menos para las alcaldías. Las alcaldías no aplican en este proceso, ellas es completamente aparte. Pero para el resto de instituciones públicas, entonces es la Secretaría de Finanzas la que va a definir cuál va a ser su presupuesto anual a nivel de los techos individuales. Una vez que las instituciones ya han detallado sus presupuestos, lo que hacen es que se los van a trasladar a la Secretaría de Finanzas. Recibir los presupuestos detallados de cada institución y los va a consolidar para poder elaborar el proyecto de presupuesto que es el que va a presentar al Congreso Nacional. Una vez este proceso ascendente y descendente que se puede realizar varias veces, porque como les comento, hay instituciones que no van a estar conformes y van a tener que negociar. Una vez que tiene lugar todo este proceso y ya se ha determinado el proyecto, entonces ya toda la información soporte para que Finanzas lo pueda presentar al Congreso Nacional de la República en las fechas establecidas en la ley. En esta etapa, cuando se está realizando todo este proceso, es donde el presupuesto se va a ver influido por una serie de grupos o de fuerzas políticas, sociales, de todo tipo, porque todos los grupos relevantes de la sociedad van a querer que el presupuesto público refleje sus intereses. Si algo no queda en el presupuesto, en el presupuesto público, les decía yo, el gobierno no va a poder
realizar nada. El gobierno puede prometer muchas cosas a muchos grupos sociales, pero si no deja la partida en el presupuesto, significa que no va a poder cumplirlo. Entonces, todos los grupos de la sociedad van a querer que el presupuesto público refleje sus intereses y por lo tanto hay un proceso político también incorporado en el ejercicio presupuestario. Por ejemplo, las mismas instituciones públicas van a querer influir en ese presupuesto, como acabamos de ver. Las instituciones gremiales van a estar pendientes de ese presupuesto para que si se han negociado, por ejemplo, incrementos salariales, estos grupos van a tratar de asegurarse de que el gobierno deje esas partidas presupuestarias, porque de lo contrario no va a poder cumplir con esas promesas de ajuste. Los partidos políticos, las instituciones académicas, inclusive las instituciones religiosas, empresariales, los organismos internacionales, las organizaciones de sociedad civil, el ejército, todos estos grupos van a estar pendientes del presupuesto público para asegurarse de que se consignen las partidas en función de lo que ellos quieren que el gobierno les otorgue o las necesidades que el gobierno deberá satisfacer durante el ejercicio fiscal. Entonces es un proceso bastante complejo. Hay que negociar con muchos actores sociales. Bien, una vez que ya se tiene el proyecto de presupuesto elaborado, que como les comento, pues tarda varios meses, más o menos entre febrero y agosto de cada año, es todo este proceso de formulación. Entonces viene la segunda etapa del ciclo presupuestario, que es la aprobación del presupuesto. La aprobación se realiza en tres niveles. El primer nivel es la aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas. Este es un ámbito eminentemente técnico. Ya vimos pues que Finanzas se va a pronunciar sobre los presupuestos de cada una de las entidades, puede sugerir modificaciones a los presupuestos individuales, pero esta solamente es una aprobación de tipo técnico, es decir, esta aprobación de la Secretaría de Finanzas no le va a dar validez al presupuesto, solamente es a nivel técnico. En segundo lugar, tiene que haber una aprobación del presupuesto en Consejo de Ministros. Antes de que el Poder Ejecutivo remita el proyecto al Congreso, tiene que reunirse el Consejo de Ministros para analizar ese presupuesto. El Consejo de Ministros puede modificar el proyecto. Una vez que el Consejo de Ministros ya lo analiza, si le va a hacer cambios, se los hace o lo aprueba, ya queda entonces el proyecto listo para llevarlo ante el Congreso Nacional, que es la verdadera aprobación, es la que le va a dar legalidad al documento presupuestario. La aprobación del Congreso es la relevante porque es la que va a convertir el presupuesto en ley de la República y una vez que el presupuesto sea ley de la República, entonces el gobierno va a poder comenzar a ejecutarlo, que es la tercera etapa. Ya con el presupuesto aprobado, y lo ideal es que el presupuesto se apruebe antes de que inicie el ejercicio fiscal, o sea que el Congreso tiene desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año anterior para poder discutir, analizar y aprobar ese presupuesto para que cuando lleguemos al 1 de enero del ejercicio fiscal, entonces el presupuesto ya esté aprobado, ya esté legalizado y el gobierno ya pueda comenzar a ejecutarlo. Cuando se esté ejecutando el presupuesto, las principales actividades o elementos que hay que considerar es, primero, el proceso de recepción de los recursos. Como yo les comentaba, cuando el Congreso aprueba el presupuesto, no significa que hay una cuenta en el Banco Central donde está todo el dinero. Por ejemplo, si el proyecto de presupuesto que se manda al Congreso es de 300.000 millones de lempiras y entonces el Congreso lo aprueba, no quiere decir que los 300.000 millones ya están en manos del gobierno y que solamente lo va a comenzar a gastar en cada mes. No, ese dinero no está en ninguna parte, excepto un pequeño remanente que queda del ejercicio anterior en caja. Esos 300.000 millones solamente están en papel. Como decía la ministra de Finanzas la semana pasada en su informe, este es el presupuesto de la corrupción y es falso y que no sé qué.
En realidad ahí no estoy muy de acuerdo con ella, porque todo mundo sabe que el presupuesto público no está en ningún lado, solamente está en el papel. Esos 300.000 millones o lo que sea, tiene que recaudarse. Como les decía ayer, a medida que comienza a correr el ejercicio fiscal, inmediatamente el gobierno va a comenzar a recaudar recursos a través de los diferentes impuestos, ¿no? De ventas, aduanas, las importaciones, los aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera parte para poder ejecutar el presupuesto tiene que ver con la recepción de los recursos que se lleva a cabo de manera permanente durante el ejercicio fiscal. Esos recursos van a ir a alimentar la tesorería y entonces el gobierno tiene que ir programando a partir de la liquidez que va entrando a la tesorería, cómo va a ir realizando los pagos. Aquí en Honduras, el gobierno utiliza el mecanismo de cuotas trimestrales, es decir, la tesorería general programa de manera trimestral las cuotas que va a ir pagando de acuerdo con la liquidez. El principal problema que tiene el presupuesto público cuando se está ejecutando es la liquidez, porque depende de que el dinero vaya entrando a la tesorería y en función de eso es que la tesorería va a poder ir ejecutando los pagos de las distintas instituciones. Entonces tiene que haber una programación. Una vez que se asignan las cuotas trimestrales, las instituciones ya pueden ir realizando pagos. Ahora, si en un momento determinado la tesorería no logra captar los suficientes recursos porque hay un desfase en la recaudación o lo que sea, entonces significa que los pagos se van a tener que priorizar y ya existe una norma que le va a decir al gobierno cómo va a priorizar los pagos. Y la secretaria de Finanzas las mencionó en la reunión pasada y es correcto. En primer lugar, se tiene que pagar la deuda. En segundo lugar, se tienen que pagar los salarios y así sucesivamente. Ya hay un orden establecido en función de la liquidez de la tesorería. Si algo no queda o no es posible pagar algo porque en ese momento la tesorería se quedó sin disponible, no significa que el gobierno no lo va a pagar. Lo que significa es que se va a tener que esperar a que el recurso llegue hasta la cuenta del tesoro para poder hacer esos pagos. Y también durante la ejecución del presupuesto se pueden realizar modificaciones. Es decir, el presupuesto público se elabora un año antes del ejercicio fiscal. Entonces, pueden ocurrir eventos extraordinarios. El gobierno no tiene una bola de cristal, no puede saber qué eventos van a ocurrir durante el ejercicio fiscal que no pudieron quedar presupuestados, pero que efectivamente una vez que corre el ejercicio, la ley permite hacer modificaciones. Por ejemplo, en el año 2020, nadie se esperó que íbamos a tener que enfrentar esa terrible pandemia del COVID-19. Ya se había escuchado que había una infección allá en China y entonces lo que el gobierno había medio presupuestado en ese año eran como 100 millones de lempiras. Como ustedes saben, en la pandemia se terminaron gastando miles de millones de lempiras que no quedaron presupuestados. Entonces, en el año 2020, pues cuando se vio la magnitud del problema y se vio que el gobierno iba a necesitar una cantidad exagerada de recursos, se tuvo que realizar una modificación presupuestaria para poder ampliar la partida y de esa manera disponer de los recursos para poder atender la emergencia. Entonces, se puede realizar con la justificación del caso la modificación al presupuesto y, por supuesto, tiene que ir también aprobada por el Congreso. Bien, por hoy vamos a terminar aquí en esta etapa de la ejecución del presupuesto, que como vemos, pues también lleva una serie de procesos. Si hay alguna consulta o aporte antes de que concluyamos la sesión de hoy en cuanto a la tercera etapa. Muy bien, entonces asumo que quedó más